Gracias por acompañarnos aquí en la TV Legislativa. Vamos a conversar con la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro. Doña Rocío, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Doña Rocío, hay un tema que hemos venido conversando, es acerca del proyecto de jornadas 4.3. El proyecto ya salió de comisión, va para el plenario, sí, con algunas modificaciones. ¿Cuáles son los principales cambios que tiene esta propuesta con relación a lo que se venía discutiendo meses atrás? Realmente los cambios que se introdujeron a través de un texto sustitutivo son mínimos, son prácticamente cambios de forma. La idea principal del proyecto se sigue manteniendo, sus deficiencias también, y nos parece que entonces tendrá que realmente ampliarse el debate para tratar de entender cuáles son los inconvenientes que le vemos al proyecto, porque ha habido un poco una actitud hasta mecánica, digamos, de rechazo de cualquier argumento, de cualquier propuesta de mejora, y bueno, es una temática que va a afectar a toda la población costarricense, aunque se diga que está acotado, que también nosotros consideramos que no es así, que está acotado un cierto sector de la población. Lo que pasa es que pues va a desarmar, digamos, la base misma de los derechos laborales de nuestro país. Entonces es posible que tenga un impacto mucho más allá de lo que se está planteando respecto de cómo entendemos los derechos laborales en nuestro país, la idea de que se pueden negociar, la idea de que se pueden suprimir en función de las necesidades de una determinada empresa, es algo que es muy negativo y más aún retroceder un siglo en cuanto al derecho en específico, ¿verdad? Porque lo que se plantea en el proyecto son 4 días de trabajo, 3 días libres, pero con jornadas de 12 horas. Sí, entonces, y eso suprime todo lo que tiene que ver horas extra, ¿verdad? Exactamente. Se habla de un sobresueldo, pero todavía no está tan claro. No, el cálculo del sobresueldo, que además es solo sobre el salario mínimo, entonces vea las inconsistencias. Por un lado están hablando de que son empresas de alta tecnología, así es como lo venden hacia afuera. El texto dice otra cosa, dice manufactura, o sea, manufactura es prácticamente cualquier cosa, ¿verdad? Pero digamos que ellos lo venden como que es un asunto de alta tecnología, pero el supuesto sobresueldo, que es un pequeño porcentaje que se agrega, aplica solo para salario mínimo, o sea que si ya la persona tiene una capacitación superior, si no es un simple operario, ya no le aplica. De lo que estamos hablando es de la reducción de costos. Y cuando hablamos de reducción de costos, claro, si uno piensa que es un ahorro personal, qué bien, ¿verdad? Ahorremos. El problema es que es reducción de costos de la empresa en el gasto de la planilla, es decir, en el ingreso de los trabajadores. Y eso a nosotros nos parece no solo pues muy mal, digamos, respecto de las posibilidades que tiene la población de vivir mejor a través de un ingreso decente, de que se hace el esfuerzo de trabajar 4 horas extra, que es mucho, durante un periodo, que además aquí ni siquiera se limita, o sea, puede ser para siempre hasta que lo despidan. Hace ese esfuerzo y no recibe a cambio una retribución que sea correspondiente, ¿verdad? Que sea proporcional al esfuerzo, que es el pago de la hora extra, sino que además eso impacta en el resto de la economía nacional. ¿Por qué? Porque normalmente los sectores que trabajan por 12 horas en áreas que sí son de alta tecnología suelen tener una capacidad de consumo mayor y por lo tanto se introducen dentro del mercado nacional como consumidores que a su vez, bueno, van a alimentar a ese pequeñño comerciante o a ese gran comerciante, esos trabajadores que le venden servicios, que le venden bienes y que ahora tendrían que limitarse precisamente porque su ingreso se va a ver reducido. Porque mucha gente dice también, bueno, son jornadas de 12 horas, ¿qué pasa con el cuidado de los niños? Con el cuidado de los niños, con el acceso a la educación. O sea, prácticamente pareciera que nuestro país está optando por abandonar la propuesta de tener toda esta cantidad de opciones que el MEP ha ido construyendo de educación nocturna, educación abierta, y prácticamente cerrarlas. Es cerrarlas porque no es posible tener un horario abierto que permita tener un programa de estudios en tan poco tiempo, las horas que le queden a la gente con capacidad después de 12 horas de trabajo más las horas de los traslados. Entonces, es una apuesta muy riesgosa y yo quisiera insistir en que al menos, por ejemplo, la diputada Daniela Rojas en esto ha sido muy sincera. O sea, aquí se trata de competir en el costo de mano de obra con Haití. Lo dijo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y yo creo que esa es la discusión que nosotros como país tenemos que dar. ¿Vamos a competir de esa manera, bajando los costos de nuestra mano de obra, o vamos a competir, como lo hicimos en otros momentos,
tratando más bien de educar más, de formar más, de vender más un país de altas capacidades para atraer empresas y capitales que están interesados precisamente en ese tipo de mano de obra. Y no simplemente bajar los brazos, rendirnos y entonces optar por la más sencilla, que además impacta en toda la economía del país. O sea, si nosotros seguimos apostando a que nuestros salarios, los salarios de las y los trabajadores costarricenses sean equiparables a los de países que han sufrido guerras, desastres naturales, invasiones, golpes de Estado, o sea, que son los países con más bajo índice de desarrollo humano de todo el continente y en algunos casos del mundo, ¿cómo vamos a aspirar nosotros a ese nivel de desarrollo? O sea, nosotros estamos en condiciones más bien de competir con otros países de renta media y tratar de mejorar nuestras condiciones de vida. Porque más bien esos países de renta media lo que han hecho es bajar las cargas laborales. Exactamente, y ahí hemos hablado mucho sobre qué se entiende por modernización, porque insisten en decir que este es un proyecto de ley que busca modernizar el Código de Trabajo, pero nosotros hemos hecho propuestas del Frente Amplio sobre modernizar precisamente el Código de Trabajo. Bueno, la reducción de jornadas está demostrado. Los países que han bajado su jornada laboral aumentan su productividad y aumentan la calidad de vida de los trabajadores y por lo tanto disminuyen los costos de accidentes y de salud y de enfermedades, laborales. Entonces, es un ganar-ganar, tanto para el empresario, tanto para el Estado como para los trabajadores. Proponemos eso y nos archivan el proyecto, ya lo volvimos a presentar. O, por ejemplo, presentar un proyecto para aumentar las vacaciones. Eso implica también apoyar el mercado del turismo, apoyar el mercado nacional. Pero lo único que hacemos para apoyar el turismo, es mover las fechas de los feriados, que termina siendo también en términos culturales un tiro en el pie, porque la gente ya olvida y deja de entender cuál es el objetivo, el sentido de algunas fechas, y además, bueno, es solo un día, ¿verdad? Bueno, Rocío, el proyecto habla de que es optativo, que el trabajador puede solicitar acogerse a este nuevo horario. ¿Qué tan viable lo ve usted? Bueno, también en eso se ha reconocido, varios de ellos han reconocido que eso no es cierto, digamos, al calor de las discusiones en la Comisión de Asuntos Jurídicos. ¿Por qué? Bueno, porque una empresa que se acomoda toda su planilla y todos sus roles son una jornada de 12 horas, no puede tener a 10, a 15 trabajadores que dicen que no, que les sirve más de 8 días, porque tendrían que reorganizar toda la planta. Eso no tiene sentido, pero además, díganme usted y cualquiera de las personas que nos esté escuchando, ¿quién tiene derecho a decirle al patrón, así individualmente, no, a mí no me sirve así, yo prefiero, eso no va a suceder, eso no va a suceder, eso es como la idea también, digamos, esto de que es 4x3 es falso. Esos 3 días libres, solo dos quedan siempre supeditados a discrecionalidad del patrón que los puede pedir trabajar, pagándolos. Pero, o sea, puede significar que trabaje 12 horas y solo tenga un día libre. Es lo único que protege la ley, el proyecto. Entonces, ¿consideran ustedes que da un detrimento en todo el tema laboral del país? Nos parece que sí, porque además asienta, digamos, algunos principios que son muy riesgosos. Y es darle, en lugar de que el Estado se asigne la función de proteger el eslabón débil en la ecuación, lo que hace es proteger los intereses del eslabón fuerte. Y eso nos parece que atenta contra todos los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de este país. Doña Rocío, agradecerle muchísimo por el tiempo, por habernos acompañado. Continuamos con más aquí en la TV Legislativa.